Vamos a ver en esta píldora el concepto de manierismo. ¿A qué llamamos manierismo? ¿A qué se llama manierismo? Porque después de unos años en los que parecía que todo el arte casi del siglo XVI era un arte manierista, ahora se matiza muchísimo más porque se considera una tendencia dentro del arte del Cinquecento y también dentro de lo que es el arte de las cortes europeas, porque muchos artistas italianos van a trabajar a las cortes europeas, como pueda ser la corte española, la corte francesa, cualquiera de las cortes, de las grandes cortes del siglo XVI. Las fechas de partida que se dan para esta tendencia son la de la muerte de Rafael en el año 1520. Esta es una de las últimas obras de Rafael, La Transfiguración, con unas figuras ya que hay una sensación de fragmentación espacial, un tipo de luces que también va a utilizar los pintores después, los pintores manieristas, y otros autores hablan no de la muerte de Rafael, sino de otra fecha también muy significativa en lo que es el desarrollo del arte italiano del Cinquecento, que es el año 1527, porque en esa fecha se produce el saco de Roma, el saqueo de la ciudad de Roma, por parte de las tropas del emperador Carlos V, en una de esas guerras interminables de la época. El saqueo de Roma, el saco de Roma, lo que provoca es una huida de Roma de mucha gente y entre otros los pintores, que expanden esta corriente del manierismo. ¿Y por qué hablamos del manierismo? ¿Por qué lo llamamos manierismo? Pues porque los pintores lo que hacen es que ya no toman como modelo la naturaleza, lo que hacen es que pintan a la manera de otros pintores, fundamentalmente Rafael y Miguel Ángel. Son los grandes modelos en los que se basa la pintura de los manieristas. Aquí vemos el juicio final de Miguel Ángel y en esa zona central, por ejemplo, donde vemos a Cristo como un dios Júpiter que castiga a los que van a condenarse al infierno, y una virgen que adopta una posición que luego, por ejemplo, pues podemos ver en alguna obra de El Greco, como en el entierro del conde de Orgaz, en la zona de la Gloria, que es esa posición de la figura serpentinata, que es muy utilizada por la pintura manierista, la Virgen que se contorsiona, fíjense, la cabeza para un lado, el torso para otro, las piernas, pero se vuelve, es decir, es una figura, las hay todavía más complicadas porque hay figuras serpentinatas que todavía las piernas las vuelven hacia el otro lado, es decir, esa figura que se retuerce. Ese gusto por la experimentación es una de las características de la pintura manierista. En esta obra de Rosso Fiorentino, en esta crucifixión, podemos ver algunas de las características del manierismo. Podemos ver ya tendencias al alargamiento de las figuras, podemos ver el uso de colores que no son colores naturales, son colores que parecen unos colores muy artificiales, no tomados de la naturaleza. Podemos ver incluso una cierta geometrización de los volúmenes, que también es otra de las características de algunos pintores manieristas. En el alargamiento de las figuras, que podemos ver aquí en esta obra de Parmigianino, por ejemplo, el Desposorio místico de Santa Catalina, bueno, pues en este alargamiento de las figuras hay una recuperación de elementos goticistas. Por eso les dije en otra píldora que se fijaran en la Anunciación de Simone Martini y en ese alargamiento de las figuras, porque sí se da una especie de mirar ese refinamiento de esas figuras alargadas, estilizadas, de la pintura gótica. Así que hay unas ciertas tendencias goticistas. Se utilizan bastante los colores fríos que tienden a los verdes, a los azules. Las luces son unas luces normalmente artificiales y luego les he traído estas dos obras una al lado de la otra para que vean cómo en ambos casos podemos comprobar otra característica de algunas obras manieristas, porque el manierismo es todo experimentación y una pintura muy intelectual, que es el uso de distintos puntos de vista, distintas perspectivas. No es ya un punto de fuga central, no es una perspectiva central en absoluto. Entonces, por ejemplo, aquí, en el expolio de Cristo pintado por el Greco, vemos que las tres Marías están vistas desde arriba, y en cambio la figura de Cristo y todo este frente está visto frontalmente. Si las tres Marías estuvieran colocadas realmente en el espacio donde aparecen, nos estarían tapando, si quisiera ser una visión realista.
y verosímil de esta escena, pero no, interesa el mensaje, interesa, es una pintura muy, muy intelectual. En este caso también esta figura masculina, pues también está visto desde un punto de vista, con una perspectiva distinta al resto de la composición. Perdón. Al resto. Entonces, todo este tipo de experimentaciones es algo que vamos a ver continuamente. Y cuando hablemos del Greco, volveremos a hablar de este tema, porque la pintura del Greco se inscribe dentro de esta tendencia del manierismo. Vemos esta Virgen del cuello largo, también de Parmigianino, con estas figuras tan alargadas, tan estilizadas, con ese goticismo, y vemos aquí esa magnífica anunciación del Greco, donde todo tiene el alargamiento, absolutamente todo, y a esos espacios casi irreales de la pintura del Greco, en las que lo que importa es el mensaje. Así que en todo esto lo que vemos es esa pérdida del modelo de la naturaleza. Esa es una de las razones, o quizá la razón fundamental, por la que los tratadistas teóricos del barroco fueron, digamos, directos a por la pintura manierista. Consideraban que era un arte artificial, una pintura de poco valor, porque había perdido el modelo de la naturaleza, había perdido esa referencia a inspirarse en lo que se ve, en lo que el ojo ve, para aislarse de alguna manera en ese mundo de la manera, perdón por la redundancia, de pintar a la manera de otros pintores. Y de hecho la pintura manierista es una pintura, incluso la del Greco, que fue poco valorada hasta comienzos del siglo XX, cuando, bueno, también los románticos en la pintura del Greco encontraron muchos ecos y muchos lugares en los que inspirarse desde el punto de vista de la concepción del espacio, pero bueno, por la subjetividad que tiene esta pintura, evidentemente por esta característica también de la pintura manierista. En el material complementario tienen un poco más de información sobre lo que es el manierismo.